Hola, ¿qué tal? Soy Mario Jiménez y el objetivo de este video es darte a conocer la polarización de un transistor en emisor común y cómo se calculan sus corrientes más importantes. Primeramente vamos a ver las corrientes en un transistor bipolar NPN. Ya hemos visto que las corrientes del transistor son como se muestran en la figura que estamos viendo. La corriente de base entra, la corriente de colector también entra y la corriente de emisor sale. La corriente de base es la corriente que controla el transistor. Si la corriente de base vale 0, no existe corriente entre el colector y el emisor. Hay algo importante en estas corrientes. La corriente de base es muy pequeña comparada con la corriente de colector. Por lo tanto, se suele despreciar y se dice que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Para los cálculos esto se va a tomar en cuenta. El transistor, como es un amplificador de corriente, tiene una ganancia asociada de corriente llamada beta de CD o simplemente beta. El valor de esta beta en los transistores de pequeña señal es de 50 a 300, sin unidades. La identidad que se utiliza mucho en esta configuración de emisor común es que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Las polarizaciones que existen desde el punto de vista de cómo están conectados o cómo está conectado el transistor con respecto a las fuentes son emisor común, que es la que estamos viendo, y la característica es que el emisor está conectado al común de las fuentes de alimentación. En el caso de base común, la base está conectada al común de las fuentes de alimentación. Y en el colector común, el común de las fuentes están conectadas al colector. De esta forma vamos a identificar qué tipo de polarizaciones. No son todas las polarizaciones que existen, pero en este video solo vamos a ver esta. En el circuito A y en el circuito B tenemos un circuito emisor común con dos fuentes, solo que en el circuito A se dibuja la línea común que une el común de las fuentes con el colector, con el emisor, y en el circuito B no se dibuja esta línea de circuito, sino simplemente se sustituye por el símbolo de común, o tierra o neutro, pero son totalmente equivalentes. El circuito de la derecha es un circuito en emisor común con una sola fuente y que funciona igual que los otros dos, A y B, pero simplemente aquí se está utilizando una fuente, en este caso la de 10 volts. Son totalmente equivalentes. Ahora vamos a calcular las dos corrientes importantes, la corriente de base y la corriente de colector. La corriente de base primeramente la calculamos con la ley de Ohm. Sabemos que la corriente en la resistencia es igual a la corriente de base, la resistencia R2 es igual a la corriente de base, por lo tanto la ley de Ohm nos dice que esa corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje vemos que es, o la caída de tensión en la resistencia son los 10 volts menos la caída de tensión que hay entre la base y el emisor. Como el transistor es NPN, vemos que el diodo base emisor está polarizado directamente, por lo tanto la caída de tensión del diodo polarizado directamente de silicio es de 0.7 volts, por lo tanto sustituimos los valores y obtenemos 0.86 mA en la corriente de base. Para la corriente de colector utilizamos la identidad, sustituimos los valores, en este caso beta es de 52, multiplicamos por 0.186 y nos da 9.67 mA. Para comprobar estos resultados usamos el simulador de electrónica, lo activamos, aquí tenemos el circuito y vemos que al cerrar el interruptor en la corriente de base tenemos 0.186 mA como calculamos y en la corriente de colector 9.875 mA. Valores muy cercanos a nuestros cálculos. Te dejo la bibliografía por si quieres profundizar en tu estudio
y me despido. Hasta la próxima.